Yo nunca había sido el tipo de chica que atraía miradas. No en el supermercado, no en el trabajo, ni siquiera en mi propia graduación universitaria, donde los padres de todos fingían estar impresionados. Yo era la amiga que se mezclaba con el papel tapiz en las fiestas, la hija que siempre usaba cardigans para las cenas familiares, la mujer que pedía el mismo café cada mañana porque experimentar se sentía demasiado audaz. Así que, cuando mi mejor amiga Laia me arrastró a esa boutique en la Quinta Avenida y me metió un vestido en los brazos, un vestido que apenas calificaba como tela, todo seda y sombra y desafío carmesí, me reí. No puedo usar esto, le dije. ¿Lo vas a usar para mi fiesta de compromiso o te desinvito? Ella replicó. Así fue como terminé parada frente a un espejo en el baño de su penthouse 3 noches después, apenas reconociéndome a mí misma. El vestido se aferraba a mí como un secreto susurrado. El escote se hundía lo suficiente como para hacerme contener la respiración. La abertura subía lo suficiente como para que siguiera tirando de ella hacia abajo cada pocos segundos. «Deja de moverte», Laia llamó desde el pasillo. «Te ves increíble». No me sentía increíble, me sentía expuesta, pero la amaba, y ella se iba a casar con un hombre que claramente la adoraba. Así que tragué mis nervios y salí a la fiesta. El penthouse estaba lleno de gente que no conocía. El prometido de Laia, Marco, venía de dinero. El tipo de dinero que no necesitaba anunciarse. Todo sobre el espacio gritaba poder silencioso. Suelos de mármol, ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad, champán que probablemente costaba más que mi alquiler. Me quedé cerca de los bordes, agarrando un vaso del que no bebía, sonriendo educadamente a extraños que no se molestaban en aprender mi nombre. Fue entonces cuando lo vi. Él estaba cerca de las ventanas, rodeado de hombres con trajes oscuros, pero de alguna manera aparte de ellos, alto, de hombros anchos, con cabello negro que caía un poco demasiado largo y una mandíbula que podría haber sido tallada en piedra. Llevaba su traje como una armadura, y cuando se rió de algo, uno de los hombres dijo que no llegaba a sus ojos. Aparté la mirada rápidamente. Yo no pertenecía a su línea de visión, pero entonces necesité aire. La habitación se sentía demasiado calurosa, demasiado llena, y mi vestido se sentía como si se encogiera a mi alrededor. Me deslicé entre la multitud hacia el pasillo que llevaba al balcón. Manteniendo mi cabeza baja, tratando de ser invisible de nuevo, lo pasé sin querer a solo unos pocos pies de distancia, lo suficientemente cerca como para que captara el olor de un perfume caro y algo más oscuro, quizás humo o whisky. Seguí caminando. Detente. La voz era baja, suave y completamente demasiado tranquila. Me congelé. Mi corazón golpeó contra mis costillas mientras me giraba lentamente. Él me estaba mirando directamente y ahora. Sus ojos oscuros, ilegibles, peligrosos, fijos en los míos con una intensidad que me debilitó las rodillas. «Ven aquí», dijo. No fue una petición. Miré a mi alrededor, esperando que estuviera hablando con alguien más, pero el pasillo estaba vacío. El ruido de la fiesta se sentía a kilómetros de distancia. Yo solo iba a tomar aire, balbuceé. Él inclinó su cabeza ligeramente, estudiándome de la forma en que alguien podría estudiar un rompecabezas que no había decidido si resolver o destruir. Luego sonrió. No fue una sonrisa amable. «Si vuelves a pasar a mi lado con ese vestido», dejó las palabras flotando en el aire, su voz bajando a algo que se sentía como una advertencia envuelta en terciopelo. «No llegarás al balcón», parpadeé. Mi cerebro se revolvió para procesar lo que acababa de decir. Estaba bromeando. Tenía que estar bromeando.
Forcé una risa nerviosa y tiré del dobladillo de mi vestido. Lo tendré en cuenta. Su sonrisa se ensanchó, pero sus ojos no cambiaron. Me giré y caminé tan rápido como pude sin correr, mi pulso martilleando en mis oídos, mis manos temblando tan violentamente que tuve que presionarlas contra el frío cristal de la puerta del balcón cuando finalmente llegué. Me quedé afuera por un largo tiempo, dejando que el aire de la noche calmara mi corazón acelerado. Estaba bromeando. Obviamente, hombres así no notaban a chicas como yo. Cuando finalmente volví adentro, evité ese pasillo por completo. Encontré a Laia cerca del bar, riendo con un grupo de mujeres que no reconocía, y me quedé pegada a su lado por el resto de la noche. Pero sentí que me observaba. Cada vez que miraba hacia las ventanas, él estaba allí, todavía rodeado de esos hombres, todavía intocable. Pero su mirada encontró la mía al otro lado de la habitación más de una vez, y cada vez yo apartaba la mirada primero. Cuando la fiesta terminó, estaba agotada por la tensión enrollada en mi pecho. «Quédate», Laia insistió mientras los invitados comenzaban a irse. «Es tarde». Casi dije que sí, pero necesitaba estar en mi propio espacio, lejos de este mundo que no se sentía mío. «Tomaré un taxi», le dije. «Te enviaré un mensaje de texto cuando llegue a casa». Marco apareció a su lado, deslizando un brazo alrededor de su cintura. «Haré que alguien te lleve», dijo con facilidad. «Oh, está bien. No es una petición», ella dijo con una sonrisa. Pero había algo firme debajo. «Es tarde. Sírveme de excusa». No discutí. 10 minutos después, estaba parada afuera del edificio, esperando el coche que Marco había arreglado, mis brazos envueltos alrededor de mí misma contra el frío de octubre. Un coche negro se detuvo, elegante, caro, ventanas tintadas. El conductor salió y abrió la puerta trasera sin decir una palabra. Dudé medio segundo, luego me deslicé adentro. La puerta se cerró detrás de mí y fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba sola. Él estaba sentado en el asiento opuesto, un brazo casualmente apoyado sobre el respaldo del cuero, sus ojos fijos en mí con esa misma calma inquietante. Se me cortó la respiración. «¿Qué? ¿Qué haces aquí?», susurré. Él no respondió de inmediato, solo me observó, me estudió. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante y el espacio entre nosotros se sintió como si se desvaneciera. «Te lo advertí», dijo suavemente. Mi boca se secó. «Yo no entiendo. Volviste a pasar a mi lado». Lo había hecho al salir. Había estado tan concentrada en llegar al ascensor que ni siquiera lo había notado cerca de la puerta. No quise decir «lo sé». Su voz era tranquila, demasiado tranquila. El coche empezó a moverse. Agarré el borde del asiento. «¿A dónde vamos?» Se recostó de nuevo, su expresión ilegible. «A algún lugar donde estarás a salvo». «No necesito». «Sí», interrumpió, su tono agudizándose lo suficiente como para hacerme dejar de respirar. «¿Lo necesitas?» Lo miré fijamente, mi mente acelerada, mi cuerpo congelado. «¿Quién eres?», finalmente logré decir. Él sonrió de nuevo. Esa misma sonrisa peligrosa. Dante Moretti. El nombre no significaba nada para mí, pero la forma en que lo dijo como si debiera, me heló la sangre. El coche no me llevó a casa. Lo supe en los primeros 5 minutos cuando nos alejamos de mi vecindario y entramos en una autopista que nunca había tomado. Me senté rígida en mi asiento, mis manos apretadas en mi regazo, cada instinto gritándome que hiciera algo, que exigiera que me dejaran salir, que llamara a alguien, que gritara, pero no podía moverme. Dante Moretti estaba sentado frente a mí como un rey en un trono, silencioso y tranquilo, deslizando su dedo por su teléfono como si no me hubiera secuestrado.
¿A dónde vamos? Pregunté de nuevo, mi voz apenas por encima de un susurro. Él no levantó la vista. Te lo dije, a algún lugar seguro. ¿Seguro de qué? De personas que te usarían para hacerme daño. Parpadeé. Ni siquiera te conozco. No necesitas hacerlo. Su calma era exasperante, aterrorizante. Por favor, dije, odiando el temblor en mi voz, solo llévame a casa. No diré nada. No lo haré ella. La forma en que dijo mi nombre me hizo detenerme a mitad de la frase. Él finalmente levantó la vista de su teléfono, sus ojos oscuros fijos en los míos. ¿Sabes quién es Marco Santini? Fruncí el ceño. Es el prometido de Laia. También es el hijo del traficante de armas más poderoso de la costa este. Dante dijo con calma. Y esta noche en esa fiesta fuiste fotografiada de pie junto a él, sonriendo, riendo, lo suficientemente cerca como para que ciertas personas pudieran asumir que le importas. Mi estómago se encogió. Eso es una locura. Solo soy amiga de Laia, no soy nadie. Para ellos, Dante dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Nadie es exactamente el tipo de persona que toman. Sacudí la cabeza, tratando de procesar sus palabras. Entonces, ¿por qué me llevas? Su mandíbula se tensó. Porque si te toman, harán algo peor que matarte. Y Marco iniciará una guerra por ello. Una guerra que no necesito ahora mismo. Así que esto es por Marco. No. La palabra salió dura. Final. Lo miré fijamente, mi pulso acelerado. Entonces, ¿de qué se trata? Él no respondió. La casa, si es que se podía llamar así, era enorme. Retirada de la carretera, escondida detrás de verjas de hierro y altos setos, parecía sacada de una película de crímenes, toda de piedra y ventanas oscuras y belleza arquitectónica fría. El coche se detuvo frente a la entrada y Dante salió sin decir una palabra. El chofer abrió mi puerta y yo dudé antes de salir a la entrada de grava. Dante ya estaba a medio camino de la puerta principal. ¿Vienes o piensas dormir en el coche? Llamó por encima del hombro. Lo seguí porque ¿qué más podía hacer? Dentro la casa era tan imponente como el exterior. Techos altos, madera oscura, arte que probablemente costaba más que toda mi vida. Olía a cuero y cedro y algo débilmente metálico que me erizó la piel. Una mujer apareció de un pasillo lateral, con cara severa, vestida de negro. Señor Moretti, lo saludó con un asentimiento. Prepara la habitación de invitados del ala este, dijo Dante sin detenerse, y asegúrate de que tenga todo lo que necesita. Los ojos de la mujer se dirigieron a mí brevemente, su expresión ilegible antes de que asintiera y desapareciera. Dante me condujo por una ancha escalera, por un largo pasillo bordeado de puertas cerradas, y finalmente se detuvo frente a una cerca del final. La empujó para abrirla. La habitación más allá era hermosa. Una cama grande con sábanas blancas impecables, una zona de estar cerca de ventanas altas y un baño contiguo visible a través de otra puerta. Parecía una suite de hotel de lujo. Parecía una jaula. Te quedarás aquí, Dante dijo. Me giré para mirarlo. Mi miedo finalmente se desbordó en ira. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que sea seguro. ¿Y cuándo será eso? Cuando yo lo diga. Me crucé de brazos tratando de evitar que mis manos temblaran. No puedes simplemente retenerme aquí. Él entró en la habitación, cerrando la puerta detrás de él, y de repente el espacio se sintió mucho más pequeño. Puedo, dijo en voz baja, y lo haré. Esto es secuestro. Esto es protección. No pedí tu protección. Mi voz se quebró en la última palabra y me odié por ello. Dante me estudió por un largo momento, su expresión suavizándose solo un poco,
aunque quizás lo imaginé. No, dijo. No lo hiciste. Se giró para irse. Espera, se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta. ¿Por qué te importa? Pregunté. Si esto es realmente sobre Marco, ¿por qué no se lo dijiste a él? ¿Por qué traerme aquí tú mismo? Dante me miró, y por primera vez vi algo parpadear en sus ojos, algo que no pude nombrar porque no confío en nadie más para mantenerte viva. Y luego se fue. No dormí. Me senté en el borde de la cama mirando la puerta, esperando no sabía qué a que él regresara, a que alguien abriera la puerta y me dijera que todo esto fue un error. Pero nadie vino. Finalmente el agotamiento me venció y me desperté con la tenue luz de la mañana entrando por las ventanas. Había una bandeja de comida en la mesa cerca de la zona de estar, fruta fresca, pasteles, café y un trozo de papel doblado a su lado. Cogí la nota. No eres una prisionera, pero te quedarás, di. La arrugué en mi puño. Al tercer día había explorado cada centímetro de la habitación. Probé la puerta, abierta justo como él había dicho, y deambulé por el pasillo solo para encontrar más puertas cerradas en silencio. La casa se sentía vacía, pero sabía que él estaba aquí. Podía sentirlo. A la cuarta mañana finalmente reuní el coraje para bajar. La cocina era enorme, todo mármol y acero inoxidable, y Dante estaba sentado en la isla central, con un portátil abierto frente a él, una taza de café en la mano. Levantó la vista cuando entré. «Buenos días». Ignoré el saludo. «Quiero ir a casa». «Todavía no. Han pasado 4 días. Soy consciente». Me acerqué, mi frustración desbordándose. «Dijiste que no era una prisionera». «No lo eres. Entonces déjame ir». Cerró el portátil lentamente. Sus ojos nunca dejaron los míos. «Si sales por esa puerta, ella, estarás muerta en 48 horas». La certeza en su voz me heló la sangre. «¿Estás mintiendo?» «No lo estoy». Lo miré fijamente, buscando grietas en su calma, cualquier señal de que esto fuera un juego, pero no había nada. «¿Por qué haces esto?», susurré. Dante se puso de pie, rodeando la isla hasta que estuvo frente a mí, lo suficientemente cerca como para que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. «¿Por qué?», dijo suavemente, «pasaste a mi lado con ese vestido». Se me cortó la respiración y te advertí lo que pasaría. No lo entendía. Ese era el problema. Dante Moretti se movía por la casa como una tormenta contenida en forma humana. Silencioso, controlado, pero siempre al borde de algo violento. Desaparecía durante horas, dejándome sola con la ama de llaves de rostro severo que apenas hablaba. Y cuando regresaba era diferente, tenso, distante, pero siempre me visitaba. Cada noche, sin falta, aparecía en la entrada del salón del ala este, donde me había acostumbrado a leer libros de su biblioteca. Nunca se quedaba mucho, solo lo suficiente para preguntar si necesitaba algo, si estaba cómoda, si me sentía segura. Nunca respondía a la última pregunta. Al final de la primera semana, había dejado de pedir irme, no porque hubiera aceptado este cautiverio retorcido, sino porque había empezado a ver la verdad en sus advertencias. Las noticias habían estado informando sobre una serie de incidentes violentos en toda la ciudad. Secuestros, asesinatos, familias enteras desapareciendo de la noche a la mañana. El hilo común, según los informes vagos, era su conexión con familias del crimen organizado. El nombre de Marco Santini había sido mencionado una vez brevemente antes de que la historia fuera eliminada de todos los principales medios de comunicación. Había intentado llamar a Laia 2 veces desde el teléfono que Dante había dejado en mi habitación. Ambas veces, las llamadas fueron directamente al buzón de voz. Al octavo día,
Finalmente recibí un mensaje de texto. Laia, estoy bien. Marco dice que estás a salvo. Confía en Dante. Te explicaré todo cuando esto termine. Te quiero. Me quedé mirando el mensaje hasta que mi visión se volvió borrosa. Esa noche encontré a Dante en su estudio. La puerta había estado abierta y había oído el tintineo del hielo en un vaso, el crujido de papeles. Me quedé en la entrada por un largo momento antes de que me notara. Cuando levantó la vista, su expresión era ilegible. ¿No puedes dormir?, preguntó. Quiero respuestas. Se recostó en su silla, agitando el líquido ámbar en su vaso. ¿Sobre qué? ¿Sobre por qué estoy realmente aquí? La mandíbula de Dante se tensó. Ya te lo he dicho. No, interrumpí, sorprendiéndome por la fuerza en mi voz. Me diste medias verdades y advertencias. Dijiste que esto era sobre Marco, pero luego dijiste que no lo era. Dijiste que me estabas protegiendo, pero no me dirás de quién. Merezco saber la verdad. Por un largo momento, él solo me miró. Luego se puso de pie, dejando su vaso sobre el escritorio, y cruzó la habitación hasta que estuvo frente a mí. La verdad, dijo en voz baja, es que la familia Santini está en guerra con la bratva de los Bulov. El padre de Marco hizo un trato que salió mal, y ahora los rusos quieren sangre. Han estado tomando a cualquiera conectado con los Santini, amigos, socios comerciales, parientes lejanos. Dos, no importa. Si creen que importas, eres un objetivo. Tragué saliva con dificultad. Y creen que importo porque estuve en esa fiesta. Sí, pero no lo hago. No soy nadie para Marco, solo soy amiga de Laia. Ellos no saben eso, Dante dijo. Y para cuando se den cuenta, ya estarías muerta. La franqueza de sus palabras me golpeó como una bofetada. Entonces, ¿por qué Marco no me protegió?, pregunté. ¿Por qué tú? La expresión de Dante se oscureció. Porque Marco es imprudente. Te habría puesto en una casa segura rodeada de guardias armados, y los Volkov te habrían encontrado en una semana. Yo no cometo esos errores. Entonces, ¿simplemente me tomaste? Sí, sin preguntar, sin darme una opción. ¿Habrías venido voluntariamente? Lo miré con enojo. No. Entonces tomé la decisión correcta. Quería gritarle, decirle que no tenía derecho, que esto era una locura, que no era un peón en un juego que no entendía, pero en cambio le hice la pregunta que me había estado carcomiendo desde aquella primera noche en el coche. ¿Por qué te importa si vivo o muero? Dante se quedó muy quieto. El silencio se extendió entre nosotros, pesado y asfixiante. Luego se acercó, tan cerca que pude sentir el calor que irradiaba de él. Y cuando habló, su voz apenas era un susurro. Porque cuando pasaste a mi lado con ese vestido, supe que ibas a arruinarme. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Pero él ya se estaba dando la vuelta, recogiendo su vaso de nuevo, sus muros volviendo a su lugar. Vete a la cama, dijo, con un tono frío. Hablaremos más mañana. Me quedé allí por un momento más, temblando, antes de finalmente darme la vuelta y marcharme. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de gritos. Me senté de golpe en la cama, mi corazón acelerado, y me puse la bata que me habían dejado antes de salir al pasillo. Los gritos venían de abajo. Me acerqué sigilosamente a la parte superior de la escalera y miré hacia el vestíbulo. Dante estaba cerca de la puerta principal, su postura rígida, su voz baja y letal, mientras hablaba con un hombre que no reconocía. El extraño era alto, corpulento, cubierto de tatuajes que le subían por el cuello, y estaba gritando en un idioma que no entendía. Ruso, quizás. Dante dijo algo cortante a cambio,
y el hombre se abalanzó. Otros 3 hombres aparecieron de las sombras, agarrando al extraño y arrastrándolo hacia atrás. Me pegué a la pared, mi respiración saliendo en jadeos cortos. Los ojos de Dante se dirigieron a la escalera. Me vio. Por una fracción de segundo, algo cruzó su rostro. Ira quizás, o miedo, pero luego se fue y ladró una orden a los hombres que sujetaban al extraño. Lo sacaron por la puerta principal y Dante los siguió. No me moví hasta que la casa volvió a quedarse en silencio. 1 hora después, Dante me encontró en la biblioteca. Estaba acurrucada en uno de los sillones grandes, un libro abierto en mi regazo que no estaba leyendo. Mis manos aún temblaban. Él estaba parado en el umbral, las mangas de su camisa remangadas, un tenue moretón floreciendo a lo largo de su mandíbula. ¿Estás bien?, preguntó. Lo miré, mi voz hueca. ¿Quién era ese? Nadie de quien debas preocuparte. Dante, se ha ido ella. No volverá. Pero nos encontró. Me encontró. Dante cruzó la habitación y se arrodilló frente a mi silla, sus ojos a la altura de los míos. No te encontró a ti, dijo con firmeza. Me encontró a mí y yo me encargué. ¿Cómo? Su mandíbula se tensó. No quieres saberlo. Lo miré fijamente, mi estómago retorciéndose. Esta es tu vida, susurré. Violencia y amenazas y esto. Sí. Y me arrastraste a ella para mantenerme fuera de algo peor. Sacudí la cabeza, las lágrimas picándome en los ojos. No pedí esto. Lo sé. Su voz era más suave ahora, y cuando extendió la mano para apartar un mechón de pelo de mi cara, no me aparté. Lo sé, dijo de nuevo, y lo siento. Quería odiarlo, pero cuando lo miré a los ojos, oscuros, atormentados, llenos de algo que no podía nombrar, no pude. ¿Qué se supone que debo hacer?, pregunté. La mano de Dante se detuvo cerca de mi mejilla por un momento antes de que la bajara. Mantente viva, dijo, y confía en mí. Los días se mezclaron después de eso. Dante se volvió más presente y de alguna manera más distante. Ahora trabajaba desde casa, la puerta de su estudio a menudo abierta para poder escuchar si algo andaba mal. Hombres iban y venían a todas horas, sus rostros duros, sus conversaciones conducidas en murmullos bajos que se cortaban cada vez que yo aparecía. No se suponía que viera este mundo, pero me estaba ahogando en él. La casa, a pesar de todo su lujo, había empezado a sentirse más pequeña. Las paredes se apretaban durante las largas tardes en las que no tenía nada que hacer más que pensar, y el silencio por la noche era sofocante. Había intentado establecer algún tipo de rutina, caminatas matutinas por los jardines, siempre acompañada por uno de los hombres de Dante. Una sombra silenciosa que nunca hablaba. Tardes en la biblioteca. Noches fingiendo ver la televisión en la sala de estar mientras Dante trabajaba hasta altas horas de la noche. Pero me sentía como un fantasma. Al 10º día me rompí. Encontré a Dante en la cocina justo después de medianoche, apoyado en la encimera con un vaso de whisky en la mano, su corbata suelta, el agotamiento escrito en su rostro. Levantó la vista cuando entré, la sorpresa parpadeando en sus ojos. ¿No puedes dormir?, preguntó. Necesito salir de aquí. Se enderezó ligeramente. Ella, no permanentemente, dije rápidamente. Solo por unas horas, por favor. Me estoy volviendo loca en esta casa. Dante me estudió por un largo momento, su expresión ilegible. No es seguro. Tienes una docena de hombres armados aquí. Tráelos con nosotros. No me importa. Solo necesito sentirme como una persona otra vez. Algo en mi voz debió haberle llegado porque sus hombros se encogieron ligeramente y dejó su vaso. ¿A dónde quieres ir? No había pensado tan lejos. No sé. A cualquier lugar. Un parque, una cafetería.
Cualquier lugar que no sea aquí. Estuvo en silencio por un largo tiempo. Luego suspiró. Dame 10 minutos. 20 minutos después, estábamos en su coche, uno diferente esta vez, elegante y negro, pero de alguna manera menos intimidante que el de aquella primera noche. Dante condujo, sus manos firmes en el volante, y yo me senté en el asiento del pasajero, mirando las luces de la ciudad mientras pasaban borrosas. No me dijo a dónde íbamos. No pregunté. Finalmente, nos detuvimos en un estacionamiento vacío con vistas al río. El agua se extendía ante nosotros, oscura e interminable, reflejando las luces del puente en la distancia. Dante apagó el motor, pero no se movió para salir. Aquí es donde vengo, dijo en voz baja. Cuando necesito pensar, lo miré, sorprendida. No pensé que necesitaras pensar, dije. Siempre pareces tan seguro. Un fantasma de sonrisa cruzó su rostro. Soy bueno fingiendo. Nos sentamos en silencio por un rato, el peso de todo lo no dicho colgando entre nosotros. ¿Por qué me trajiste aquí realmente?, pregunté finalmente. A la casa, quiero decir, no esta noche. Las manos de Dante se tensaron en el volante. Te lo dije. Me dijiste que se trataba de protegerme de los Bulov, pero ese hombre que vino a la casa no estaba allí por Marco. Estaba allí por ti. La mandíbula de Dante se apretó. ¿Qué quieres que diga ella? La verdad. Él se giró para mirarme, y la mirada en sus ojos me hizo contener la respiración. La verdad es que cometí un error, dijo. Te vi en esa fiesta y debería haberme alejado. Debería haber dejado que Marcos se encargara. Pero no lo hice, y ahora estás aquí y no puedo. Se detuvo, sacudiendo la cabeza. ¿No puedes qué? Presioné. No puedo dejarte ir. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, pesadas y crudas. Porque no es seguro, dije, tratando de entender. No. Su voz bajó a algo casi roto. Porque no quiero. Mi corazón golpeó contra mis costillas. No. Deberías odiarme, dijo, sus ojos buscando los míos. Deberías exigir que te lleve a casa, amenazar con ir a la policía, luchar conmigo en cada paso del camino. Pero no lo estás haciendo. Y no sé si eso es porque tienes miedo o porque no terminó la frase. No tenía que hacerlo porque yo también lo sentía. Esta atracción entre nosotros, esta cosa imposible e irracional que se había estado gestando desde aquella primera noche. A pesar de todo, a pesar del miedo y la ira y la locura de todo ello. No te odio, susurré. Dante cerró los ojos como si mis palabras le dolieran físicamente. Deberías, pero no lo hago. Cuando abrió los ojos de nuevo, el control que siempre llevaba como una armadura había desaparecido. En su lugar había algo crudo y peligroso y dolorosamente humano. Ella, dijo, mi nombre una advertencia y una súplica a la vez. No me moví, él tampoco. El espacio entre nosotros se sentía eléctrico, cargado con todo lo que no decíamos. Y luego su teléfono vibró. El hechizo se rompió. Dante sacó su teléfono del bolsillo, su expresión endureciéndose mientras leía la pantalla. Necesitamos irnos, dijo. ¿Qué? ¿Por qué ahora? La urgencia en su voz me heló la sangre. Encendió el coche y salió del estacionamiento. Su mandíbula tensa, sus manos agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Dante, ¿qué está pasando? Encontraron la casa. Se me revolvió el estómago. ¿Qué? Los Bulov. ¿Saben dónde estás? ¿Cómo? No lo sé. Su voz era cortante, controlada, pero podía oír la furia debajo. Pero no vamos a volver allí. Entonces, ¿a dónde vamos? Él no respondió.
Condujimos durante más de una hora, serpenteando por carreteras secundarias y autopistas vacías hasta que finalmente nos detuvimos en una pequeña cabaña escondida en lo profundo del bosque. No se parecía en nada a la mansión. Rústica, aislada, apenas visible entre los árboles. Dante salió y dio la vuelta para abrir mi puerta, sus ojos escaneando la oscuridad a nuestro alrededor. Adentro, dijo. Lo seguí por los chirriantes escalones del porche y a través de la puerta principal. La cabaña era escasa pero limpia, una habitación principal con una cocina americana, una zona de estar y un pasillo que presumiblemente conducía a un dormitorio y un baño. Dante cerró la puerta con llave detrás de nosotros y sacó su teléfono, tecleando rápidamente. ¿Estamos seguros aquí?, pregunté, mi voz pequeña. Por ahora, y después de ahora, él me miró, y por primera vez vi miedo en sus ojos. No lo sé. La admisión me conmocionó más que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Dante Moretti, el hombre que había controlado cada momento desde que lo conocí, que se movía a través del peligro como si fuera aire, no sabía. ¿Qué hacemos?, susurré. Cruzó la habitación y tomó mi cara entre sus manos, su tacto sorprendentemente suave. Quédate conmigo, dijo, y confía en que haré lo que sea necesario para mantenerte viva. Las lágrimas me ardieron en los ojos. ¿Y si eso no es suficiente? Su pulgar rozó mi mejilla, atrapando una lágrima antes de que cayera. Entonces moriré intentándolo. La certeza en su voz rompió algo dentro de mí. Levanté la mano y cubrí sus manos con las mías, sosteniéndolas contra mi cara. No quiero que mueras, dije. Entonces ambos tendremos que sobrevivir. Apoyó su frente contra la mía, y nos quedamos allí en la tenue luz de la cabaña, el mundo desmoronándose a nuestro alrededor. Y por un momento, me permití creer que podíamos. La cabaña tenía un dormitorio, una cama. Dante no lo mencionó, y yo tampoco. Pasó la primera hora haciendo llamadas telefónicas en voz baja, paseando por el pequeño salón. Mientras yo estaba acurrucada en el sofá gastado, mis brazos alrededor de mis rodillas, capté fragmentos de sus conversaciones, nombres que no reconocía, instrucciones entregadas con esa voz fría y autoritaria que usaba cuando tenía el control. Pero su control se estaba escapando. Podía verlo en la tensión en sus hombros, la forma en que se pasaba la mano por el pelo, la tensión alrededor de sus ojos cuando finalmente colgó y se giró para mirarme. Asaltaron la casa 20 minutos después de que nos fuéramos, dijo. Se me revolvió el estómago. ¿Alguien resultó herido? No. Mis hombres salieron. Hizo una pausa. Pero se llevaron todo. Grabaciones de seguridad, archivos, cualquier cosa que pudiera llevarlos a nosotros. ¿Lo hará? No de inmediato, pero no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Asentí. Aunque no entendía nada de esto, las estrategias, el peligro, los cálculos que él constantemente hacía en su cabeza. ¿Cómo nos encontraron?, pregunté. La casa, quiero decir. Pensé que dijiste que era seguro. La expresión de Dante se oscureció. Alguien habló. Alguien en quien confiabas. Alguien que ahora está muerto. La frialdad en su voz me hizo temblar. Cruzó a la cocina americana y abrió el pequeño refrigerador, sacando 2 botellas de agua. Me entregó una antes de apoyarse en la encimera, sus ojos distantes. Deberías dormir, dijo. Nos vamos antes del amanecer. ¿A dónde vamos? A un lugar donde no pensarán buscar. ¿Y dónde está eso? Me miró a los ojos. Todavía no lo sé. La honestidad fue más aterradora que cualquier mentira. Intenté dormir. Entré al dormitorio,
Me cambié con la ropa de repuesto que Dante había sacado de alguna manera de una bolsa de lona en el coche y me acosté sobre las sábanas, mirando al techo. Pero cada sonido, el viento entre los árboles, el crujido de la cabaña asentándose, el murmullo bajo de la voz de Dante, mientras hacía otra llamada me ponía los nervios de punta. Alrededor de las 2 de la mañana me rendí. Lo encontré en el salón sentado en el suelo, con la espalda contra el sofá, un arma apoyada en la mesa de café frente a él. Levantó la vista cuando aparecí en el umbral. ¿No puedes dormir?, preguntó. Sacudí la cabeza, señaló el espacio a su lado, y después de un momento de vacilación, me senté. El suelo estaba frío, pero él estaba caliente, y cuando mi hombro rozó el suyo, no se apartó. Cuéntame algo, dije en voz baja. ¿Cómo qué? Cualquier cosa, algo que no sea sobre esto. Dante estuvo en silencio por un largo momento. Luego dijo, quería ser arquitecto cuando era niño. Parpadeé, sorprendida. ¿En serio? Mi madre solía llevarme a museos, galerías de arte. Le encantaban los edificios, la historia en ellos, las historias. Pasaba horas explicando por qué una puerta tenía una forma determinada o por qué las ventanas miraban al sur. Sonrió débilmente. Pensé que algún día diseñaría casas, hermosas, seguras. ¿Qué pasó? La sonrisa se desvaneció. Mi padre pasó. Necesitaba un heredero, no un arquitecto. ¿Y simplemente te rendiste? No tuve elección. Lo miré, realmente lo miré, y vi la sombra del niño que debió haber sido, el que quería crear en lugar de destruir. Eso es triste, dije suavemente. Esa es la vida, no para todos. Giró la cabeza para mirarme y en la tenue luz. Sus ojos eran más suaves de lo que nunca los había visto. ¿Qué quería ser?, preguntó. Una maestra, de escuela primaria quizás. Me gustan los niños, son honestos, no fingen ser algo que no son. ¿Por qué no lo hiciste? Me encogí de hombros. No sé, la vida se interpuso, facturas, alquiler, miedo a fracasar, las excusas habituales, eso es triste, repitió, con un toque de ironía en su voz. Sonreí a pesar de todo. Supongo que ambos somos trágicos entonces. Trágico, repitió como si estuviera probando la palabra. Creo que es lo más amable que alguien me ha llamado. No sabía qué decir a eso, así que en su lugar dejé mi cabeza descansar sobre su hombro. Él se quedó muy quieto. Ella, dijo en voz baja, estoy cansada, deberías dormir en la cama. No quiero estar sola. La confesión se escapó antes de que pudiera detenerla, y lo sentí tensarse a mi lado. No puedo. Se detuvo. No sabes lo que estás pidiendo. No estoy pidiendo nada, dije. Solo no quiero estar sola. Por un largo tiempo, él no respondió. Luego, lentamente, se movió para que su brazo me rodeara los hombros, acercándome a él. De acuerdo, dijo. Entonces no estás sola. Me desperté con el olor a café. Todavía estaba en el suelo, mi cabeza apoyada en algo suave, la chaqueta de Dante. Me di cuenta de que él estaba al otro lado de la habitación, de pie junto a la ventana, con una taza en la mano, su postura tensa mientras miraba la oscuridad previa al amanecer. Me senté lentamente, mi cuerpo adolorido por dormir en el suelo duro. Él se giró al sonido y algo parpadeó en su rostro cuando me vio. «Buenos días», dijo. «Buenos días». Cruzó la habitación y me entregó su taza. «Necesitamos irnos en 20 minutos». Tomé un sorbo, negro, fuerte, amargo, y asentí. «¿A dónde vamos?» «A alguien que me debe un favor». «¿Es eso seguro?» «Nada es seguro ahora mismo», ella. Su voz era plana. «Pero es la mejor opción que tenemos». Me puse de pie, devolviéndole la taza. «Entonces me prepararé».
Me tomó la muñeca suavemente antes de que pudiera darme la vuelta. Ella, lo miré. Quise decir lo que dije anoche. Dijo sobre mantenerte viva sin importar lo que cueste. Lo sé. Pero si algo sucede, si nos separamos, o si te digo que corras, corres. No miras atrás, no intentas ayudarme. Simplemente corres. No me lo prometas. Su agarre en mi muñeca se tensó, no dolorosamente, pero con urgencia. Tragué con dificultad, lo prometo. Él mantuvo mi mirada por un momento más, buscando algo antes de que finalmente me soltara. Bien, ahora prepárate. El viaje duró 3 horas. Dante no me dijo a dónde íbamos y yo no pregunté. Observé el paisaje cambiar fuera de la ventana. Bosques que daban paso a campos, campos a suburbios, suburbios a la expansión de la ciudad. Terminamos en un vecindario que no reconocía. Todas calles estrechas y casas adosadas antiguas, y Dante estacionó frente a una que se veía igual que todas las demás. «Quédate en el coche», dijo. «¿Qué?» No ella. Su voz era firme. «Quédate en el coche». Salió antes de que pudiera discutir, cerrando las puertas detrás de él con el mando. Lo vi caminar hasta la puerta principal y llamar. Un momento después, se abrió y apareció una mujer de mediana edad, con aspecto cansado. Sus ojos se abrieron al ver a Dante. Hablaron durante unos minutos. La mujer seguía sacudiendo la cabeza, gesticulando enfáticamente. Pero Dante dijo algo bajo y cortante, y ella se quedó quieta. Luego miró más allá de él, directamente al coche, directamente a mí. Su expresión cambió. Se suavizó. Asintió una vez y Dante se volvió hacia el coche. Abrió mi puerta. «Ven». ¿Quién es ella? Alguien que nos va a ayudar a desaparecer. El nombre de la mujer era María. No ofreció su apellido y yo no pregunté. Dentro, la casa era pequeña y desordenada, pero cálida, nada como la fría mansión de Dante o la escasa cabaña. Había fotografías en las paredes, muebles desparejos, el débil olor a algo horneándose en la cocina. Se sentía como un hogar. María nos condujo a la sala de estar y nos hizo un gesto para que nos sentáramos. «Me estás poniendo en una mala posición, Dante», dijo, su acento italiano marcado. «Quizás, o algo parecido». «¿Sabes esto?» «Lo sé», dijo Dante. Y no preguntaría si tuviera otra opción. Sus ojos se dirigieron a mí. «¿Ella es a quien buscan?» «Sí». «¿Y estás seguro de que traerla aquí es inteligente?» «No», admitió Dante. «Pero es lo mejor que puedo hacer ahora mismo». María suspiró profundamente y se sentó frente a nosotros. «¿Cuánto tiempo necesitas?» «Una semana, quizás menos». «¿Una semana?» Ella se rió amargamente. «Estás loco. María, tengo niets, Dante. Si los Bulov se enteran de que te estoy ayudando». «No lo harán. No sabes eso. Sí lo sé». Su voz se endureció. «Porque no dejaré que suceda». María lo miró fijamente por un largo momento. Luego sacudió la cabeza. «Siempre fuiste demasiado terco para tu propio bien», murmuró. «Bien. Una semana. Pero después de eso te las arreglas solo». «Gracias». Ella lo despidió con la mano y se levantó. «Hay una habitación arriba, la segunda puerta a la izquierda. Mantente fuera de la vista. No respondas a la puerta. No hagas ruido. Y por el amor de Dios, no hagas nada estúpido». Dante asintió, y María salió de la habitación sin decir una palabra. Me giré hacia él. «¿Quién es ella?» «La hermana de mi madre». Parpadeé. «¿Tu tía?» «No de sangre, pero lo suficientemente cercana, y simplemente te ayuda aunque sea peligroso». «Le debe una deuda a mi madre», dijo Dante en voz baja, «y la estoy cobrando». Había algo pesado en su voz, algo que me dijo que no insistiera más, así que no lo hice.
La habitación de arriba era pequeña pero cómoda. Una cama doble, un tocador, una ventana que daba a la estrecha calle de abajo. Dante dejó la bolsa de lona en el suelo y se dirigió a la ventana, comprobando las cerraduras, las líneas de visión, las rutas de escape, siempre calculando. ¿Estaremos realmente seguros aquí? Pregunté. Más seguros de lo que estábamos. Eso no es una respuesta. Se giró para mirarme. Es la única que tengo. Me dejé caer en el borde de la cama, el agotamiento cayendo sobre mí en olas. No sé cuánto más de esto puedo soportar. Dante cruzó la habitación y se arrodilló frente a mí, sus manos apoyadas ligeramente en mis rodillas. Sé que esto es un infierno, dijo. Sé que no te apuntaste a nada de esto, pero necesito que aguantes un poco más. ¿Puedes hacerlo? Lo miré. Este hombre peligroso y violento que había destrozado mi vida y de alguna manera se había convertido en lo único que me mantenía unida, y sentí algo romperse dentro de mi pecho. No lo sé, susurré. Sus manos se apretaron en mis rodillas. Entonces déjame sostenerme por ti. Las lágrimas me ardieron en los ojos. ¿Por qué haces esto? ¿De verdad? Y no me digas que es solo por protección. Dante estuvo en silencio por un largo momento, sus ojos oscuros buscando los míos. Luego dijo, porque desde el momento en que te vi, supe que no pertenecías a mi mundo, y eso me hizo querer mantenerte en él de todos modos. Se me cortó la respiración. Eso no tiene sentido. Sé que es egoísta. Sé eso también. Debería odiarte, dije, haciendo eco de sus palabras de la noche junto al río. Deberías, pero no lo hago. Algo se rompió en su expresión. Levantó la mano y ahuecó mi cara entre sus manos, su tacto dolorosamente suave. Y cuando habló, su voz era ronca. Dime que pare ella. Dime que me sueltes, porque si no lo haces, no podré. Debería haberlo hecho. Debería haberle dicho que se fuera, que me llevara a un lugar seguro y desapareciera de mi vida. Pero no lo hice. En cambio, me incliné hacia adelante y apoyé mi frente en la suya. No quiero que pares, susurré. Dante inhaló bruscamente y luego me besó. No fue suave. Fue desesperado y consumidor, y lleno de todo lo que habíamos estado conteniendo desde aquella primera noche. Sus manos enredadas en mi cabello, acercándome más. Y agarré la parte delantera de su camisa, como si temiera que se desvaneciera si lo soltaba. Cuando finalmente se apartó, ambos respirábamos con dificultad. Ella dijo mi nombre una advertencia, pero no lo dejé terminar. Lo besé de nuevo, y esta vez no se contuvo. Se puso de pie, tirando de mí hacia arriba con él, y sus manos encontraron mi cintura, mis caderas deslizándose bajo el dobladillo de mi camisa. Jadeé contra su boca, y él se detuvo, su frente apoyada contra la mía. Dime si quieres que pare, dijo. Sacudí la cabeza. No quiero. ¿Estás segura? Ya no estaba segura de nada, pero estaba segura de esto. Sí. Me besó de nuevo, más lento esta vez, y me guió de vuelta a la cama. Después yacíamos enredados en las sábanas, la habitación tenue y silenciosa a nuestro alrededor. La mano de Dante trazaba patrones ociosos en mi hombro, y yo apoyé mi cabeza contra su pecho, escuchando el ritmo constante de sus latidos. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Asentí. ¿Tú lo estás? No. La honestidad me sorprendió. Incliné la cabeza para mirarlo. ¿Por qué no? Porque ahora tengo algo que perder, dijo. Y en mi mundo, eso es lo más peligroso que puedes tener. Se me apretó la garganta. Entonces quizás deberíamos dejar tu mundo atrás. No es tan simple. ¿Por qué no? Él me miró, y la tristeza en sus ojos me hizo doler el pecho. Porque mi mundo no deja ir a la gente, ella. Toma
y toma hasta que no queda nada. Entonces lo combatiremos. No podemos combatirlo, podemos intentarlo. Dante me acercó más, presionando un beso en la parte superior de mi cabeza. «Todavía no entiendes en lo que te has metido», dijo suavemente. «Entonces ayúdame a entender». Estuvo en silencio por un largo tiempo. Luego dijo, «Duerme un poco. Hablaremos por la mañana». Pero sabía que no lo haríamos porque algunas verdades eran demasiado peligrosas para decirlas en voz alta. Me desperté sola. La cama a mi lado estaba fría. La huella del cuerpo de Dante, la única evidencia de que había estado allí. Me senté lentamente, envolviéndome en la sábana, y escuché. La casa estaba tranquila, demasiado tranquila. Me vestí rápidamente, mi corazón comenzando a latir con fuerza, y me acerqué sigilosamente a la puerta. El pasillo estaba vacío, la luz de la mañana filtrándose por una ventana en el extremo, proyectando largas sombras sobre la alfombra gastada. «Dante», llamé suavemente, sin respuesta. Bajé las escaleras, cada nervio en tensión, y encontré a María en la cocina, amasando en la encimera. Ella levantó la vista cuando entré, su expresión ilegible. «¿Dónde está?», pregunté. «Se fue antes del amanecer», dijo. No dijo a dónde. El pánico me invadió. Simplemente se fue. Dijo que volvería antes del anochecer. María se sacudió la harina de las manos y me lanzó una mirada dura. «Ese chico ha estado cargando con el peso del mundo desde que tenía 16 años. No le añadas más», me erizó. «No estoy tratando de hacerlo. Estás aquí. No, eso es suficiente». La agudeza en su voz me dolió, pero no pude discutir. Yo era una complicación, una responsabilidad, y estaba aterrorizada de que fuera a matarlo. El día se hizo largo. Intenté ayudar a María con pequeñas tareas, doblar la ropa, lavar los platos, pero ella me ahuyentó, insistiendo en que me mantuviera fuera de la vista. Así que volví arriba y me senté junto a la ventana, observando la calle de abajo, esperando. Pasaron las horas. El sol subió más alto, luego comenzó su descenso. Y aún así, Dante no regresó. Cuando cayó la oscuridad, estaba al borde del pánico. Volví abajo para encontrar a María sentada en la sala de estar, con un rosario en las manos, sus labios moviéndose en oración silenciosa. «Debería haber vuelto ya», dije. Ella no abrió los ojos. «Entonces deberías rezar». No sé cómo entonces aprende. Me senté frente a ella, mis manos apretadas en mi regazo, y traté de contener el terror creciente. ¿Y si le había pasado algo? ¿Y si los Volkov lo habían encontrado? ¿Y si la puerta principal se abrió? Me puse de pie antes de poder pensar, corriendo por el pasillo. Dante estaba parado en la entrada, sangre manchada en su camisa, sus nudillos partidos y en carne viva. Pero estaba vivo. «Oh, Dios mío», respiré. Sus ojos encontraron los míos y algo en ellos se suavizó. «Estoy bien», dijo. «Estás sangrando». «No es mía. Eso debería haberme aterrorizado, pero todo lo que sentí fue alivio». Crucé el espacio entre nosotros y lo abracé, sin importarme la sangre ni el peligro, ni nada más. Él se puso rígido por un momento. Luego me rodeó con sus brazos, abrazándome fuerte. Creí que mi voz se quebró. Creí que no ibas a volver. Te dije que lo haría. No me dijiste a dónde ibas. Lo sé. Se apartó lo suficiente para mirarme. Lo siento. María apareció en la entrada de la sala de estar, su expresión sombría. «¿Te encargaste?», preguntó. Dante asintió. «Está hecho». «Bien. Ahora lávate antes de que sangres por todo mi suelo». Lo seguí arriba, ignorando sus protestas, y lo hice sentar en el borde de la bañera mientras yo abría el agua tibia
y encontraba un botiquín de primeros auxilios debajo del lavabo. «No tienes que hacer esto», dijo. «Cállate». Casi sonrió. Limpié la sangre de sus manos con cuidado. Mis propias manos temblaban y vendé lo peor de los cortes. Me observó todo el tiempo, silencioso, sus ojos oscuros e ilegibles. «¿A dónde fuiste?», pregunté finalmente. «¿A enviar un mensaje a quién? ¿A todos?». Lo miré. «¿Qué tipo de mensaje?». Su mandíbula se tensó. «Que estás fuera de los límites, que cualquiera que se te acerque me responderá a mí. Dante, no dejaré que te tomen», ella. Su voz era baja, feroz. «No me importa lo que cueste». Las lágrimas me ardieron en los ojos. «¿Y si cuesta tu vida?». «Entonces cueste mi vida. Eso no es justo. Nada de esto es justo». Dejé los vendajes y ahuequé su cara entre mis manos, obligándolo a mirarme a los ojos. «No puedes morir por mí», dije. «No te dejaré. No tienes elección. Tú tampoco». Nos miramos fijamente, el peso de todo lo no dicho presionándonos. Luego Dante me atrajo a su regazo, sus brazos me rodearon y hundió su rostro en mi cuello. «No puedo perderte», susurró. «Entonces no me sueltes». «No lo haré». Y en ese momento le creí. Esa noche nos quedamos despiertos mucho después de que María se acostara. Nos acostamos en la oscuridad, nuestros cuerpos pegados, y por primera vez Dante habló. Me contó sobre su padre, un hombre que había construido un imperio sobre la sangre y el miedo, que había exigido lealtad absoluta y no había dado nada a cambio. Me contó sobre su madre, que había intentado protegerlo de ese mundo y lo había pagado con su vida. Me contó sobre la primera vez que había matado a alguien. Tenía 17 años. «No quería», dijo en voz baja, «pero mi padre dejó claro que si no lo hacía, lo vería como debilidad. Y la debilidad te mataba en su mundo. ¿Así que lo hiciste?». «Sí». «¿Y lo has estado haciendo desde entonces?». «Sí». Recorrí con mis dedos su mandíbula, sintiendo la tensión allí. «¿Lo lamentas?». Estuvo en silencio por un largo tiempo. «Lamento que soy bueno en eso», dijo finalmente. «Eso no es una respuesta, es la única que tengo». Lo besé entonces, lento y suave, tratando de verter todo lo que no podía decir en el contacto. Cuando me aparté, él me miraba como si yo fuera algo precioso, algo frágil. «Me haces querer ser mejor», dijo. «Eres mejor». «No», sacudió la cabeza. «No lo soy, pero quizás contigo podría serlo». «Entonces quédate conmigo», susurré, «y lo resolveremos juntos». Su mano encontró la mía en la oscuridad, nuestros dedos entrelazándose. «De acuerdo», dijo. Fue la primera promesa que había hecho que no implicaba violencia, y me aferré a ella como a un salvavidas. El ataque llegó 3 días después. Habíamos empezado a creer tontamente que quizás el mensaje de Dante había funcionado, que quizás nos habíamos comprado tiempo. Estábamos equivocados. Sucedió justo después de medianoche. Me desperté con el sonido de cristales rompiéndose abajo, seguido de gritos, la voz de María, alta y aterrorizada, y luego la de Dante, aguda y autoritaria. Me senté de golpe, con el corazón en la garganta. Dante irrumpió por la puerta del dormitorio, con su arma ya en la mano. «Métete en el armario», dijo. «Ahora, ¿qué está pasando?». «Nos encontraron. Muévete». Me sacó de la cama y me empujó hacia el armario, abriendo la puerta y metiéndome dentro. «Quédate aquí», dijo. «No salgas hasta que venga a buscarte. ¿Entiendes?». «No, entiendes», asentí, las lágrimas ya corriendo por mi cara. Me besó una vez, fuerte y desesperado. Luego cerró la puerta del armario. Oí sus pasos alejarse. Oí el sonido de más gritos y luego disparos.
Me tapé la boca con las manos para sofocar el grito que intentaba escapar. Más disparos, gritos en ruso, el sonido de algo pesado estrellándose contra el suelo y luego silencio. Me senté en la oscuridad, temblando, contando los segundos, rezando para que Dante estuviera vivo. La puerta del armario se abrió. Casi sollocé de alivio hasta que me di cuenta de que no era Dante quien estaba allí. Era un hombre que nunca había visto antes, alto, rubio, con fríos ojos azules y un arma apuntando directamente a mí. Bueno, dijo con acento inglés, ¿no eres un pequeño problema bastante lindo? Me arrastró fuera del armario por el brazo, su agarre magullándome, y me llevó escaleras abajo. La sala de estar era una zona de guerra, muebles volcados, agujeros de bala en las paredes, sangre esparcida por el suelo. María estaba acurrucada en una esquina, con las manos atadas, su cara pálida, y Dante. Dante estaba de rodillas en el centro de la habitación, con las manos detrás de la cabeza. 3 hombres lo rodeaban con armas apuntando a su cráneo. Sus ojos encontraron los míos, y la rabia que parpadeó en su rostro era aterradora. «Suéltala, Alexe», dijo, su voz mortalmente tranquila. El hombre que me sujetaba, Alexe, se rió. «No lo creo. Ella es la razón por la que estamos aquí después de todo. Esto es entre nosotros. Déjala fuera de esto». «Oh, pero ella ya está dentro, Moretti. En el momento en que decidiste que valía la pena protegerla, la convertiste en un objetivo». El agarre de Alexia en mi brazo se tensó. «Y ahora vas a ver lo que les pasa a las personas que se interponen en mi camino. Tócale un pelo y mataré a cada una de las personas que te han importado», dijo Dante, su tono tan frío que me heló la sangre. Alexia presionó el cañón de su arma contra mi sien. Grandes palabras para un hombre de rodillas. No podía respirar, no podía pensar. Todo lo que podía ver era a Dante, sus ojos fijos en los míos, y la furia impotente ardiendo en ellos. «Por favor», susurré. «Por favor, no lo hagas». El disparo fue ensordecedor, pero no fue el arma de Alexia la que disparó. Fue la de Dante. En un movimiento fluido, se había girado, desarmado a uno de los hombres detrás de él, y le había metido una bala en el hombro a Alexia. El agarre de Alexia en mí se aflojó y caí al suelo mientras el caos estallaba a mi alrededor. Disparos, gritos, el sonido de cuerpos cayendo al suelo. Me arrastré hacia María, cubriéndome la cabeza, tratando de hacerme lo más pequeña posible. Y luego, tan rápido como había empezado, terminó. Levanté la vista. Dante estaba de pie en el centro de la habitación, sangre salpicada en su rostro, su pecho jadeando. Los 3 hombres que lo habían rodeado estaban muertos. Alexei estaba en el suelo agarrándose el hombro, su rostro contraído por el dolor. Dante caminó hacia él lentamente, su arma aún levantada. «Te lo advertí», dijo, y luego apretó el gatillo. Después, en el terrible silencio, Dante vino a mí. Se arrodilló a mi lado, donde estaba sentada, todavía pegada a la pared, y suavemente tomó mi cara entre sus manos. «¿Estás herida?», preguntó. Sacudí la cabeza, incapaz de hablar. «Mírame», ella. Forcé mis ojos a encontrarse con los suyos. «Necesito que estés bien», dijo. «¿Puedes hacerlo?». Asentí aunque no estaba segura de que fuera cierto. Me atrajo a sus brazos, abrazándome tan fuerte que apenas podía respirar, y lo sentí temblar. «Creí que te había perdido». Susurró. «Estoy bien», logré decir. «Estoy bien». Pero ambos sabíamos que eso no era cierto. María se negó a irse. «Esta es mi casa», dijo con firmeza, incluso mientras Dante intentaba convencerla de que fuera a un lugar seguro. «No voy a huir». Así que Dante llamó a refuerzos.
Hombres que nunca había visto antes, que barrieron la casa, retirando cuerpos, limpiando sangre, borrando toda evidencia del ataque. Fue clínico, eficiente, aterrador. Al amanecer, la casa parecía casi normal de nuevo, pero nada se sentía normal. Me senté en el dormitorio de arriba, mirando mis manos, reviviendo el momento en que Alexe me había puesto esa pistola en la cabeza una y otra vez. Dante me encontró allí una hora después. Se sentó a mi lado en la cama, su presencia sólida y reconfortante. Nos vamos esta noche, dijo. Ya no es seguro aquí. ¿A dónde iremos? Tengo un lugar del que nadie sabe. ¿Alguna vez dejaremos de huir? Dante tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos. No lo sé, admitió, pero no dejaré de luchar, no mientras tú sigas aquí. Lo miré. Este hombre que había matado por mí, que había sangrado por mí, que se había convertido en todo mi mundo en el lapso de unas pocas semanas imposibles, y tomó una decisión. Entonces no voy a ninguna parte, dije. Sus ojos se abrieron ligeramente. Ella, no estoy huyendo, Dante. Si tú estás luchando, yo me quedo. No sabes lo que estás diciendo. Sí, sí lo sé. Le apreté la mano. Estoy eligiendo esto. Te estoy eligiendo a ti. Algo se rompió en su expresión y me atrajo a sus brazos, abrazándome como si yo fuera lo único que lo mantenía anclado a la tierra. No te merezco, susurró. Quizás no, dije, pero me tienes de todos modos. Dejamos la casa de María al amparo de la oscuridad. Dante había arreglado todo. Nuevas identidades, una ubicación segura, un plan que se negó a explicar completamente porque, como dijo, cuanto menos sabes, más segura estás. No discutí. Había visto suficiente violencia, suficiente muerte para entender que su mundo operaba según reglas que ni siquiera podía empezar a comprender. El viaje duró la mayor parte de la noche. Viajamos en silencio. La mano de Dante, apoyada en mi muslo, su pulgar trazando patrones ausentes que había llegado a reconocer como su forma de tranquilizarse. Cuando finalmente nos detuvimos, fue frente a una pequeña cabaña al borde de un acantilado con vistas al océano. ¿Dónde estamos?, pregunté. Un lugar que compré hace años, Dante dijo. Un lugar que pensé que nunca necesitaría. Es hermoso, es remoto. Nadie lo sabe excepto yo. Se giró para mirarme. Estaremos seguros aquí, al menos por un tiempo. La cabaña era sencilla pero cómoda. Nada como la mansión o incluso la casa de María. Un dormitorio, una pequeña cocina, una sala de estar con ventanas que enmarcaban la extensión infinita del océano más allá. Se sentía como el fin del mundo. Dante pasó las primeras horas asegurando el perímetro, montando vigilancia, haciendo todas las cosas que le salían de forma natural. Lo observé desde la ventana, mi corazón dolorido. Esta era su vida. Vigilancia constante, miedo constante, preparación constante para el próximo ataque. Y yo había elegido compartirla con él. Cuando finalmente volvió adentro, estaba esperando. Háblame, dije. Se detuvo, la sorpresa parpadeando en su rostro. ¿Sobre qué? Sobre lo que sucede después, sobre cómo termina esto. Dante estuvo en silencio por un largo momento. Luego cruzó la habitación para sentarse a mi lado en el sofá. No termina. Ella, dijo en voz baja, no de la forma en que quieres. Entonces, ¿cómo? En el mejor de los casos desaparecemos, cambiamos nuestros nombres, nos mudamos a un lugar lejano y esperamos que finalmente dejen de buscar. Y en el peor de los casos, su mandíbula se tensó. ¿Conoces el peor de los casos? Lo sabía, pero necesitaba oírlo decirlo. Dímelo de todos modos. Dante se giró para mirarme,
sus ojos oscuros y atormentados. En el peor de los casos, nos encuentran y muero asegurándome de que te escapes. No, ella, dije no. Le agarré las manos, sujetándolas con fuerza. No elegí quedarme contigo solo para que murieras protegiéndome. Elegí quedarme porque quiero una vida contigo. Una vida real, no esta constante huida y escondite. Eso no es posible. ¿Por qué no? Porque hombres como yo no tienen finales felices. ¿Quién lo dice? Él me miró y por primera vez vi algo romperse en su expresión, como si quisiera creerme, pero no pudiera permitírselo. Todavía no entiendes lo que soy. Dijo las cosas que he hecho. No me importa. Debería importarte. Pero no me importa. Me acerqué hasta que nuestras frentes se tocaron. Te veo, Dante. No el monstruo que crees que eres, no el asesino. Veo al hombre que me protegió cuando no tenía por qué hacerlo, que me abrazó cuando tenía miedo, que me hizo sentir segura incluso cuando el mundo se estaba desmoronando. Sus manos subieron para cortar mi cara, y cuando habló, su voz era ronca. Te vas a herir, quizás, pero preferiría herirme contigo que estar a salvo sin ti. Me besó entonces, desesperado y consumidor, y lo besé de vuelta con todo lo que tenía, porque quise decir lo que dije. Lo elegí y no lo iba a soltar. Las siguientes semanas fueron las más extrañas de mi vida. Caímos en una especie de rutina. Dante seguía revisando el perímetro cada mañana. Seguía atendiendo llamadas de personas cuyos nombres no conocía. Seguía llevando esa pistola a todas partes. Pero también había momentos de paz. Mañanas en las que nos sentábamos en el porche y veíamos el amanecer sobre el océano. Tardes en las que intentaba enseñarme a cocinar las recetas de su madre, riendo cuando inevitablemente quemaba algo. Noches en las que yacíamos enredados en la cama, hablando de las vidas que podríamos haber tenido en otro mundo. No era perfecto, pero era nuestro. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, empecé a creer que realmente podríamos sobrevivir. Luego, una mañana de martes, todo cambió. Me desperté para encontrar a Dante ya vestido, su teléfono pegado a su oído, su expresión más oscura de lo que había visto en semanas. ¿Qué pasa?, pregunté. Levantó un dedo terminando su conversación, luego colgó y se volvió hacia mí. Los Bulov están pidiendo una tregua, dijo. Parpadeé. ¿Qué? Marco negoció un trato. Están dispuestos a dejar esto pasar, dejarte ir a cambio de ciertas concesiones. ¿Qué tipo de concesiones? La mandíbula de Dante se tensó. Las que no importan. Lo que importa es que estarás a salvo. El alivio me invadió, tan intenso que me mareó. Eso es bueno, ¿verdad? Sí. Pero algo en su voz me hizo dudar. Dante, ¿qué no me estás diciendo? Cruzó la habitación y tomó mis manos. La tregua viene con condiciones. Puedes volver a tu vida, pero yo no puedo ser parte de ella. Se me revolvió el estómago. ¿Qué? Si nos ven juntos, el trato se rompe. Volverías a ser un objetivo. Entonces, te estoy diciendo que vuelvas a casa, ella. Recuperas tu vida, tu seguridad, todo. Sin ti, sin mí. Me solté las manos, sacudiendo la cabeza. No, 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 no voy a hacer eso. Ella, te dije que no me iba. Te dije que elegí esto. Y ahora te estoy dando una salida. Dante dijo, su voz firme. Tómala. Y si no quiero. Esa no es tu elección. La ira ardió en mi pecho. Claro que sí. Ella, escúchame. No, tú escucha. Me acerqué. Mi voz temblaba. No sobreviví todo esto solo para alejarme de ti ahora. No me importa la tregua. No me importan las condiciones. Me importas tú y me importa que sigas viva, Dante dijo.
incluso si eso significa que no puedo estar contigo. Las lágrimas me ardieron en los ojos. Eso no es justo. Lo sé. Te odio por esto. Lo sé eso también. Me atrajo a sus brazos, abrazándome mientras yo lloraba. Y odiaba eso. Incluso ahora, incluso cuando quería gritarle, su tacto todavía se sentía como un hogar. Te amo. Susurré contra su pecho. Se quedó muy quieto. Luego, en voz baja, dijo, yo también te amo. Era la primera vez que alguno de los dos lo decía, y se sintió como una despedida. Los arreglos se hicieron en 48 horas. El propio Marco vino a la cabaña flanqueado por guardias, su expresión ilegible, y explicó los términos de la tregua en detalle. Los Bulov considerarían el asunto cerrado. Yo sería intocable, pero cualquier contacto entre Dante y yo anularía el acuerdo. Ella vuelve a su vida, Marco dijo. Tú te mantienes al margen. Ese es el trato. Dante aceptó sin dudar. Quería gritar. Me dieron 2 días para despedirme. 2 días que se sintieron como una eternidad y nada de tiempo a la vez. Dante y yo los pasamos memorizándonos el uno al otro, la forma en que tomaba su café, el sonido de mi risa, la sensación de sus manos en mi cabello. No hablamos del futuro porque no había uno del que hablar. Simplemente existimos. En la última noche nos acostamos juntos, ninguno de los dos durmiendo. Voy a encontrar un camino de regreso a ti, dije. Ella, no me importa cuánto tiempo tome, encontraré un camino. Dante se giró para mirarme, sus ojos buscando los míos en la oscuridad. Te mereces algo mejor que esto, dijo. Mejor que yo. No quiero algo mejor, te quiero a ti. Me besó entonces, lento y dolorosamente tierno, y traté de memorizarlo todo. Su sabor, la calidez de su piel, la forma en que me sostenía como si yo fuera algo precioso. Si las cosas fueran diferentes, él empezó. No lo son, interrumpí, pero quizás algún día lo sean, quizás. Ninguno de los dos lo creía. Marco vino a buscarme al amanecer. Me vestí lentamente, posponiendo lo inevitable. Y cuando finalmente salí del dormitorio, Dante me estaba esperando junto a la puerta. No dijimos nada, no quedaba nada por decir. Me atrajo a sus brazos una última vez, y me aferré a él como si pudiera detener el tiempo si me aferraba lo suficientemente fuerte. Te amo, susurró. Yo también te amo. Y luego tuve que soltarlo. Me llevaron de vuelta a la ciudad, a mi apartamento, que se veía exactamente como lo había dejado semanas atrás, intacto, congelado en el tiempo, como si nada de esto hubiera pasado. Pero todo había cambiado. Laia vino a verme al día siguiente de mi regreso. Lloró cuando me abrazó, disculpándose una y otra vez por no haberme advertido, por no haberme protegido, por haberme arrastrado a ese mundo. La perdoné porque no fue su culpa, y porque a pesar de todo, no pude arrepentirme. Pasaron las semanas, luego los meses, volví al trabajo, vi a mis amigos, intenté reconstruir la vida que había perdido, pero se sentía vacía. Cada mañana me despertaba buscando a alguien que no estaba allí. Cada noche me quedaba despierta preguntándome si él estaba a salvo, si pensaba en mí de la misma manera que yo pensaba en él. Me dije a mí misma que se haría más fácil. No fue así. 6 meses después de que dejé la cabaña, llegué a casa y encontré un sobre deslizado debajo de mi puerta. Sin nombre, sin dirección de remitente. Dentro había un solo trozo de papel con una dirección escrita con una letra que reconocí. Y debajo, 3 palabras, cuando estés lista. Mis manos temblaron mientras apretaba el papel contra mi pecho. Él me estaba dando una opción.
quedarme en la vida segura y normal que había reconstruido, o volver a la oscuridad con él. Me tomó 3 días decidir, 3 días de sopesar los riesgos, de recordar el miedo y la violencia y la constante incertidumbre. 3 días de recordar la forma en que me miraba, la forma en que me abrazaba, la forma en que me hacía sentir viva. Al cuarto día, hice una maleta. No le dije a nadie a dónde iba. Simplemente me fui. La dirección me llevó a una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Sin pretensiones, tranquila. Me quedé en el porche por un largo tiempo antes de que finalmente llamara. La puerta se abrió y allí estaba él. Dante me miró fijamente, su expresión pasando por sorpresa, incredulidad y algo que parecía peligrosamente cercano a la esperanza. Ella respiró. Te lo dije, mi voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por mi cara. Te dije que encontraría un camino de regreso. No deberías estar aquí. La tregua. No me importa la tregua. Vendrán por ti. Entonces lo resolveremos juntos. Dante dio un paso adelante, sus manos ahuecando mi cara, sus ojos buscando los míos. ¿Estás segura?, preguntó. Una vez que cruces esta puerta, no hay vuelta atrás. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Me besó entonces y se sintió como volver a casa, como si todo lo que me había estado faltando durante los últimos 6 meses encajara de repente. Cuando finalmente se apartó, apoyó su frente contra la mía. Esto no será fácil, advirtió. Lo sé, tendremos que ser cuidadosos, estratégicos. Siempre estaremos mirando por encima del hombro. Lo sé y hay una posibilidad. Lo sé, interrumpí, pero prefiero tener una vida peligrosa contigo que una segura sin ti. Dante sonrió, una sonrisa real, el tipo que solo había visto un puñado de veces. Entonces entra, dijo, y lo hice. Epílogo. 1 año después, nunca desaparecimos por completo. Dante todavía tenía lazos con su mundo, obligaciones de las que no podía escapar, personas que dependían de él. Y los Bulov, fieles a su naturaleza, nunca soltaron por completo su rencor. Pero aprendimos a navegarlo. Nos mudamos 3 veces ese primer año, siempre un paso por delante. Mantuvimos un perfil bajo. Construimos una vida en los espacios entre el peligro. No era el cuento de hadas que había soñado de niña, pero era nuestro. Y algunas noches, cuando nos sentábamos en cualquier porche o balcón que estuviéramos llamando hogar, viendo el atardecer, Dante me acercaba y susurraba, «Todavía no puedo creer que hayas vuelto». Y yo sonreía y le decía la verdad. Nunca me fui realmente porque en el momento en que pasé a su lado con ese vestido rojo, en el momento en que me advirtió lo que pasaría si lo hacía de nuevo, mi destino ya estaba sellado. No por la fuerza, no por el miedo, sino por elección, y lo elegiría 1000 veces, incluso sabiendo cómo terminaría, incluso sabiendo que nunca estaríamos verdaderamente seguros. Porque el amor, el verdadero tipo, el tipo peligroso, no se trata de seguridad. Se trata de encontrar a la única persona por la que vale la pena quemar el mundo entero y luego quedarse entre las